mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos. Usted y yo amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que oremos, tenemos muchas razones del por qué hacerlo, papito lindo. Una vez más estamos agradecidos por tu bondad, por este amor que a diario podemos ver, por esta misericordia que es renovada cada mañana. Gracias por hablarnos a través de esta hermosa palabra, gracias por conducirnos en esta verdad, por llevarnos a niveles sobrenaturales y pisar, Dios mío, esas dimensiones que ni nos imaginábamos que podíamos alcanzar. A ti te damos la gloria. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues vas a escuchar una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, pues le cuento que esto ha sido, aleluya, una enseñanza extraordinaria. Y estamos hablando de la escalera permanente entre el cielo y la tierra. Hemos recibido testimonios enormes de lo que Dios está haciendo, pero déjeme continuar en este principio extraordinario. En el día de ayer nosotros nos quedamos, leímos una porción de la Escritura cuando la Biblia registra que Jacob recibe la bendición, o Jacob tiene la bendición de Isaac, su padre, y es un principio extraordinario. Pero déjeme regresar antes a una porción de la Escritura que Dios nos revela extraordinariamente. Dijimos ayer que Esaú menospreció la primogenitura, y eso tiene un sentido espiritual extremadamente profundo. Recuerde que les expliqué que Esaú, por ser el hijo mayor, pues tenía el derecho legal de la bendición de la primogenitura de parte de su padre Isaac, y él la menospreció. O sea, no le dio importancia a esta primogenitura hasta el punto que lo cambió por un plato de lentejas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mire lo que sucedió. Génesis capítulo 25, del versículo 27 en adelante, dice: y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces, el versículo 27 nos habla de la personalidad de cada uno. Esaú era un hombre de la calle, por así decirlo, como más varonil, digámoslo. Así pues, para darle como alguna, sin demeritar pues que el otro no era varón, porque sino en cuanto a personalidades, Esaú era el hombre que le gustaba estar en la calle, en la casa, hablando de cazar, obviamente, de ir a la calle, mantenerse allá, pero este hombre, Jacob, era más caserito. O sea, le gustaba más estar ayudándole a la mamá. Incluso eso hizo que Rebeca mirara a Jacob como su niño favorito, y Isaac viera a Esaú como su niño favorito. Entonces, cada uno tenía su preferencia, que a veces se ve también en la vida de los padres. Entonces, y se lo muestro bíblicamente. El versículo 28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ya esto traía dificultad. Ya solo saber esta información ya ve cómo la familia puede estar un poco disfuncional en esta área. Dice: y guisó Jacob un potaje, y viniendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú: pan
dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Y nota el detalle. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí hay un principio extraordinario, increíble. Y es que muchas veces Dios nos da una posición de autoridad que muchas personas la menosprecian. Hay un orden divino. Recuerde que Dios está en el extremo de la escalera y nosotros aquí en la tierra. Y Dios siempre se va a regir bajo sus principios, bajo lo que Él ha establecido. Entonces aquí encontramos a un Esaú por cansancio, por lo que sea, restando la importancia a un principio extraordinario, a un derecho legal de paternidad que lo cubría, que lo bendecía, que le iba a servir de bendición para sus propias generaciones, pero a veces por cansancio, por la rutina, él mismo dijo: a mí, ¿para qué me sirve una primogenitura? A ver, ¿qué me gano yo con esto? A mí no me sirve esto para nada, yo necesito es comer. A mí no me importa esto. Y la menospreció. Note que Jacob dijo: no, la primogenitura, eso es un derecho increíble que me bendice a mí, me cubre a mí, cubre a mis hijos. No, yo quiero esa primogenitura. Este que es el mayor, que es un derecho legal que le pertenece a él, mire cómo la menosprecia. Entonces, aquí hay varios principios que podemos extraer de esta revelación. El primer principio es el poder de autoridad que Dios le ha dado, o nos ha dado, a aquellos que tenemos la providencia divina de ser padres. Dios nos ha dado un poder de autoridad. Mucho cuidado, papá, con las palabras que tú declaras sobre tus hijos. Porque Dios nos ha dado una autoridad en el mundo espiritual que es conocida. Cuando nosotros como padres usamos palabras maldicientes a la vida de nuestros hijos, tenga la plena seguridad que va a provocar trastornos de identidad en la vida de ellos. Su autoestima va a estar por el suelo en la vida de los hijos que escuchan esas palabras maldicientes, llámelo insultos, amenazas o esos descalificativos negativos que a veces los padres usan, que desvalorizan de alguna manera la vida de los hijos y los están impulsando y llevándolos a la destrucción, porque eres una persona en posición de autoridad. Y tus palabras en el mundo espiritual, recuerda que el trono de Dios está basado, fundamentado en autoridad. Él es la máxima autoridad y Él delega autoridades según Romanos 13, perdón. La Biblia dice que las autoridades han sido establecidas por Dios. O sea, Dios da autoridad a los padres y es reconocida en el mundo espiritual. Por eso cuando tú honras a tus padres, cuando tú honras a tus padres, es el mandamiento con promesa, porque estás honrando la autoridad que Dios delegó y estableció. Entonces tus palabras tienen mucho poder, mucho cuidado en esa parte. Ahora, note lo que Dios le dijo a los padres y al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 5. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escucha esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero Dios manda a los padres que sus palabras lleguen al corazón de ustedes como papá, para que sepan que tienen que repetirle a sus hijos. Entonces, luego el versículo 7 dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y cuando te levantes, o sea, padres, primero las palabras de Dios tienen que bajar al corazón de ustedes y ustedes tienen la responsabilidad de repetirlas a vuestros hijos. Hay un poder en el mundo espiritual enorme por lo que tú declares sobre la vida de tus hijos. Entonces es muy importante lo que tú hablas acerca de tus hijos, porque de una vez estás dándole identidad, levantando la autoestima de tus hijos. El otro principio es la paternidad espiritual. Este es un principio, es un tema que ha traído mucha controversia en la iglesia de Dios. Quizás por dos razones. Una, por la falta de entendimiento y otros por el abuso de muchos mentores.
porque hay muchos que usan la paternidad espiritual para manipular, para subyugar a las ovejas, y yo soy su papá espiritual y usted me tiene que obedecer y usted me tiene que hacer esto. Entonces ese abuso ha hecho que de alguna manera el enemigo tome ventaja y olviden ese principio. Por eso es que usted escucha personas diciendo: yo no me le sujeto a ningún hombre, a mí me habla Dios. Pero es que Dios ha dejado autoridades que van a bendecir tu vida. Y por eso digo, hay dos cosas: o porque no lo has entendido, o porque has visto tanto abuso que de alguna manera pues trae dificultades para poderlo recibir o entender. Pero déjeme mostrarle bíblicamente cómo el apóstol Pablo, enseñando este principio a la iglesia de Corintios, les escribió en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, o sea 10,000 maestros, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo les estaba diciendo: yo les escribo esto para que ustedes entiendan, porque quiero darles una enseñanza, y es que yo los amo a ustedes porque ustedes son mis hijos. Ustedes pueden tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen mucho. Yo soy el único padre, está diciendo el apóstol Pablo. Yo soy el padre de ustedes. Yo les anuncié las buenas noticias de Jesucristo y por esa razón ustedes llegaron a ser mis hijos. Por lo tanto, yo les ruego que ustedes deben de seguir mi ejemplo. Y por eso dice: les estoy mandando también a Timoteo, que es mi hijo, y yo confío en él, y él les recordará todas mis enseñanzas. Es lo que está diciendo Pablo. Él les recordará todas mis enseñanzas de Cristo, y esto es lo que yo enseño en todas las iglesias. Por eso lo dejé allá, para que ustedes entiendan este principio de paternidad. Es más, Pablo le escribe a Timoteo, le escribe una carta a Timoteo y él se refiere como su verdadero hijo. También en el libro de Filemón, en el capítulo 1, en el versículo 10, le está diciendo: le suplico que le muestren bondad a mi hijo Onésimo, porque yo me lo gané a él. Él se convirtió, yo me convertí en su padre de la fe, su padre espiritual, porque yo me lo gané estando en la cárcel. También en Tito capítulo 1 del versículo 4, Pablo se refiere a Timoteo. Él dice: él es mi verdadero hijo en la fe. Entonces, note que el apóstol Pablo entendía perfectamente este principio de paternidad. Hay un texto más que yo se lo quiero mostrar mañana. Cuando José llegó a su destino profético, Dios le dio una posición a él ante Faraón que trae mucha revelación. Mañana lo compartimos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.